tiempo, por estar disponibles para estas reuniones interUCIS, este mes a cargo de la Universidad Nacional. Voy a dejar que el profe Javier Godoy haga la presentación de Mario, que ha trabajado en una presentación muy interesante. Bienvenidos a todos. Gracias, Pablito. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, muy bien, gracias. De nuevo, buenas noches. Muchas gracias a todos los participantes por aceptar la invitación a esta sesión. En esta ocasión, tengo el agrado de presentarles al doctor Mario Andrés Reyes Telles, residente de segundo año del programa de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad Nacional de Colombia. El doctor Reyes nos va a hablar acerca del retiro de la cánula de alto flujo, dispositivo que, como es bien conocido por parte de todos, ha cobrado una importancia relevante y cada vez lo utilizamos mucho más. Bueno, Mario, muchas gracias por la presentación y puedes comenzar. Profe, muy buenas noches, muchas gracias por la presentación. De nuevo, mi nombre es Mario Andrés Reyes, soy residente de cuidado intensivo de la Universidad Nacional. Gracias por la compañía en el evento académico. El plan de hoy es revisar un poco las estrategias que se han venido adoptando en cuanto al retiro de la cánula nasal de alto flujo. Como bien lo mencionó el profesor Godoy, pues es una herramienta y un instrumento que se ha venido posicionando día tras día como una de las más frecuentemente utilizadas en los escenarios de cuidado intensivo, y pues es importante tratar de buscar la forma de hacer las cosas sistemáticas para disminuir o atenuar los resultados erróneos o quizás los errores las equivocaciones que podamos cometer en el camino. El orden de la charla, digamos que vamos a tratar de hacer un recuerdo histórico de la cánula nasal de alto flujo, mencionar los componentes y comenzar a adentrarnos en los mecanismos de acción y entender un poco las bondades y los beneficios que la cánula nos aporta. Hacer un pequeño, digamos que aterrizaje de la evidencia o de los diferentes escenarios en los que la cánula nasal de alto flujo ha venido cobrando importancia y ha venido ganando terreno. Posteriormente, que nos adentraremos en el objetivo fundamental de la charla, que es socializar algunos de los protocolos que los diferentes grupos académicos han venido instaurando. Y pues al final, unas conclusiones que me permito extraer de la revisión y que espero generen más dudas y generen más, digamos, que la intención de encontrar la forma adecuada de realizar el retiro de la cánula. Para hablar un poco de historia, entonces, debemos remontarnos hacia el año 1987, cuando una compañía de oxígeno inventa o crea un dispositivo humidificador que buscaba mejorar el aclaramiento de las secreciones en aquellos pacientes que tenían diagnóstico de fibrosis quística. Este primer dispositivo que diseñan conseguía un flujo de aproximadamente 20 litros por minuto y aportaba una temperatura que se acercaba mucho a la temperatura corporal. Esta primera aproximación al dispositivo de alto flujo mostró una eficacia o una efectividad adecuada para lo que fue creado en su momento. 2 años más tarde, un grupo de veterinarias lo que hace es utilizar el modelo para tratar caballos que tenían una hemorragia pulmonar que ellos consideraban en su momento inducida por el ejercicio, y logran, digamos, que establecer una herramienta eficaz para el manejo de esta patología. Sobre la década de los 90, el grupo de los adultos comienza a utilizar la cánula nasal de alto flujo dominantemente en la población que tenía una neumopatía crónica de carácter obstructivo, y comienza la construcción de la evidencia primero en esta población adulta. Posteriormente, el grupo de los neonatólogos utiliza la cánula nasal de alto flujo como una estrategia alterna a el CPAP, que en su momento pues era el protagonista absoluto para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria hipoxémica en este grupo dominantemente de prematuros. Y posteriormente pues pediatría asume un rol
protagónico, pues comenzamos a utilizarla en los escenarios de bronquiolitis, asma, neumonía, fallo respiratorio hipoxémico, e incluso comienza a ser una herramienta que utilizan en los protocolos de posextubación o posretiro de la ventilación mecánica invasiva. Digamos que para mencionar un poco, recordar los componentes de la cánula de alto flujo, pues son básicamente 4. Y vamos a requerir un generador de flujo que lo que va a aportarle al sistema es un gas a un flujo muy alto, que en los adultos se estima hasta 60-70 litros por minuto y que permite ajustar la fracción inspirada de oxígeno que se administra. Para poder generar este flujo, digamos que hay dos sistemas distintos que ocasionan es una mezcla de oxígeno con un aire comprimido mediante digamos, dos tomas que son independientes, que vienen de la pared o de la fuente y que se conectan a una pieza en Y. Digamos que, grosso modo, o de forma simple, eso es el generador de alto flujo. La cánula de alto flujo, dentro de sus propiedades, digamos, tiene un sistema que le permite humidificar y calentar el gas, de forma tal que entregue un gas mucho más gentil o menos hostil para el sistema respiratorio. Entonces, además, las cánulas nasales que utiliza son muy diferentes a la cánula convencional o la cánula que estamos acostumbrados a utilizar. Pues esta cánula nasal, esa base de silicona es más larga, digamos que tiene un grosor diferente y tiene un objetivo fundamental, y es que es garantizar que el flujo que se programe sea el flujo entregado, y asimismo menguar o atenuar los procesos de condensación que los altos flujos y las temperaturas de los gases pueden ocasionar, ya que esto, digamos que ha sido asociado frecuentemente con la aparición de infecciones secundarias al uso de este tipo de dispositivos. Para comenzar a hablar de los mecanismos de acción y comenzar a mencionar los beneficios y las características o lo que hace benevolente a la cánula de alto flujo, entonces encontré este artículo. Es un artículo corto realmente, pero pues bastante interesante, publicado en el Journal de Respiratory Critical Care en el año 2017. Y ellos, digamos que hacen un aterrizaje con 5 pilares fundamentales de la cánula de alto flujo, que mencionan la entrega de un gas humidificado y caliente, la posibilidad de hacer un barrido de la vía aérea superior, garantizar flujos inspiratorios altos a través de la cavidad nasal, un efecto de presión positivo en la vía aérea que ha sido debatido a lo largo de la historia de la cánula de alto flujo, que conocemos como este efecto de CPAP-like, que hasta el momento no ha sido posible, digamos que, controlar y medir adecuadamente, y la posibilidad de disminuir, digamos que, la contaminación del oxígeno con el gas ambiente. Si nosotros miramos la diapositiva, vemos como los 5 pilares realmente no solo soportan, sino interaccionan, digamos que de forma exquisita entre todos, y comienzan a aportar la mayoría de los efectos benéficos que ha mencionado la literatura de la cánula. Entonces vemos cómo hay una disminución del espacio muerto, cómo mejora la claridad de las secreciones y la broncoconstricción, cómo disminuye la resistencia a nivel de la cavidad nasal, garantiza una fracción inspirada de oxígeno alta, y digamos que aporta en el proceso de reclutamiento y disminuye la posibilidad de fenómenos atelectásicos que se ven durante los periodos prolongados de estancias en las unidades de cuidado intensivo, no solo por la postración, sino por todo un desacondicionamiento de la bomba respiratoria durante la infección respiratoria aguda. Entonces, si seguimos bajando en el esquema, entonces vemos cómo va a comenzar a tener impacto no solo en la frecuencia respiratoria, en el trabajo respiratorio como tal, sino en, digamos, variables y herramientas que hemos venido utilizando de un tiempo para acá, como son el poder mecánico que mencionamos en otra charla, digamos que la posibilidad de quitarle carga al músculo diafragmático, y termina por mencionar que hay un mayor confort o tolerancia hacia el dispositivo, como hay, digamos, una disminución en el daño diafragmático asociado a la infección respiratoria y al uso de los dispositivos de oxigenoterapia per se, cómo aumenta la capacidad de oxigenación y disminuye la probabilidad de tener una lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica. Un esquema, digamos que sencillo, pero que pone en manifiesto absolutamente todas las ventajas que el dispositivo nos aporta.
Esta es un esquema, un diagrama clásico que creo que todos lo hemos tenido la oportunidad de verlo con la mnemotecnia de high flow que tanto nos han venido mencionando para recordar los mecanismos de acción de la cánula de alto flujo. Lo quería traer simplemente por aportar a la diapositiva previa que la cánula nasal de alto flujo es capaz de suplir la demanda inspiratoria máxima del paciente y esto lo hace alcanzando el pico de flujo inspiratorio máximo. Y también que el uso de la cánula nasal de alto flujo aumenta la capacidad residual funcional a expensas de mejorar la entrega del gas y de utilizar esta presión positiva al final de la vía aérea. Los demás, digamos que fueron mencionados en la diapositiva anterior. Unas características que son importantes de mencionar, digamos que un poco particular, son la capacidad de humidificación y calefacción que tiene la cánula nasal de alto flujo. Entonces, esto está establecido que entregar un gas a unas temperaturas que son mucho más fisiológicas, que oscilan entre 34 y 37 grados, con humedad absoluta y humedad relativa de 100%, pues que le permite al dispositivo un poco simular la capacidad que tiene la nariz de hacer una humidificación y calefacción del gas de forma tal que la entrega sea mucho más gentil para el aparato respiratorio, no solamente en términos de, de temperatura, sino también en términos de turbulencia del gas. Un concepto importante que hay que tener en cuenta es un diagrama tomado de medicina intensiva, que es el concepto de fracción inspirada de oxígeno efectiva. Entonces vemos cómo la diapositiva es clara en mencionar que la gran mayoría de los instrumentos, digamos que tienen un flujo que se enmarca en la parte de la base de la curva de flujo del pico inspiratorio. La cánula nasal de alto flujo es capaz de colmar por completo el pico de flujo inspiratorio que se ha estimado en 35-40 litros por minuto. Esto, digamos que, ¿qué beneficios tiene? El beneficio fundamental es que va a garantizar que la fracción inspirada que nosotros estemos programando o que estemos, digamos que pensando en administrar, es realmente la que sale del sistema. Este es un artículo que se hizo con 14 voluntarios sanos, donde a través de una espirometría se midieron las fracciones inspiradas de oxígeno utilizando diferentes interfaces. Entonces vemos cómo la máscara de no reinhalación, que comenzó a, digamos que a tomar un poco de frecuencia en la utilización después de la pandemia, requiere 15 litros por minuto para garantizar una fracción inspirada de oxígeno que más o menos oscila entre 60 y 70%. Estos investigadores hacen una proyección matemática y calculan que para que una máscara de no reinhalación aporte 90 a 100% requiere un flujo no menor a 110 litros por minuto, lo cual es prácticamente imposible de aportar, no solo por los dispositivos, sino también de tolerar por los pacientes y más en la población, digamos que objeto o nuestra razón de ser que son los niños. Diferente de este dispositivo Vapotherm, que es una cánula nasal de alto flujo, donde con 40 litros la fracción inspirada de oxígeno que se garantiza es aproximada de 90 a 100%. Este fue un modelo, un experimento que se hizo in vitro donde, digamos que se modificaban los volúmenes corrientes, como ven en la gráfica de la parte izquierda de la pantalla, pasando de 300, 500 y 700, y cómo la fracción inspirada de oxígeno se veía sacrificada, es decir, disminuida. Digamos que el experimento se fundamentaba en conservar la frecuencia respiratoria, ¿sí? Y modificar los volúmenes corrientes. Entonces, el sistema no tenía de otra que robarle gas al ambiente, contaminando el oxígeno, y eso, digamos que ocasionaba la disminución de la fracción inspirada de oxígeno. Cuando lo comparan con la utilización de la cánula nasal de alto flujo, entonces observan que independientemente del volumen que mueva el sistema, la fracción inspirada de oxígeno que se programe en el setting de la cánula va a ser la fracción que se entrega. Esto es fundamental porque nos permite, digamos que, trabajar con certeza con una fracción inspirada de oxígeno que es la que nosotros queremos aportarle al sistema. No solo para efectos de pronóstico y demás, sino también para efectos de analizar qué tanto está requiriendo el paciente en determinado momento de la condición clínica. Esa es una diapositiva bastante bonita, es un estudio que hicieron in vitro el grupo de Müller. Lo que ellos hacen es un modelo de una cabeza humana y utilizan un radiotrazador que ustedes observan en la imagen en rojo.
Entonces lo que ellos hacen es modificar la intensidad del flujo de la cánula nasal y el tiempo, y lo comparan. Y entonces ustedes pueden ver cómo digamos, se va desapareciendo paulatinamente y de forma directamente proporcional al flujo, a la intensidad del flujo, discúlpenme, y a la duración de la exposición. Lo mismo que observan en el video que está corriendo en la diapositiva, simplemente que el radiotrazador en este está de color azul. Entonces vemos cómo se hace un barrido del CO2 a nivel de la vía aérea superior. Vemos que la importancia fundamental de este fenómeno que utiliza la cánula de alto flujo es que convierte el espacio muerto en un reservorio de oxígeno, de forma tal que en caso tal que el niño requiera aún mayor cantidad de gas, pues va a tener siempre una reserva disponible para obtenerlo. En esta gráfica que menciona un estudio del grupo de Tommaso Mori, lo que ellos hacen es instaurar un catéter esofágico y comenzar a medir la presión esofágica y la presión transpulmonar, comparando un dispositivo convencional de oxigenoterapia y la cánula nasal de alto flujo. Entonces ellos observan cómo hay una disminución de la presión esofágica, hay una disminución de la presión transpulmonar, lo cual impacta positivamente en el trabajo respiratorio y en el esfuerzo respiratorio. Entonces, habiendo revisado tanto los componentes como los mecanismos de acción que hasta el momento se han podido dilucidar de la cánula de alto flujo, vamos a, digamos que a entender las ventajas y los beneficios de su uso para poderla orientar de acuerdo a la patología y al escenario al cual nos enfrentemos. Vamos a mencionar ahora algunas de las evidencias y algunos de los escenarios que han venido tomando protagonismo en la cánula de alto flujo. Me es necesario mencionar que el objetivo de la charla no es traer toda la evidencia de la cánula de alto flujo, porque pues definitivamente es demasiado extensa y lo que vamos a tratar de hacer es aterrizar un poco la cánula donde ha mostrado más fuerza. Este es un estudio que buscaba comparar la tolerancia en cuanto al uso de la cánula nasal de alto flujo y la ventilación no invasiva. Este grupo lo que hizo fue utilizar dos momentos de intervención, como ven en la parte superior de la diapositiva, la cánula nasal de alto flujo y la ventilación no invasiva. En esta gráfica en particular vemos cómo la presión de oxígeno se ve, digamos que impactada un poco mejor por el sistema de ventilación no invasiva. Sin embargo, cuando lo aterrizan en la frecuencia respiratoria, una de las variables de mayor sensibilidad y especificidad para hacer la evaluación de los diferentes scores de dificultad respiratoria, vemos que el comportamiento es básicamente el mismo. Pero entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una encuesta de tolerancia o de adaptabilidad, donde 0 era la mejor tolerancia y 100, digamos que una tolerancia muy baja o insoportable del dispositivo. Y lo que encuentra esta revisión es que la comodidad de los sujetos durante la intervención o las sesiones con cánula de alto flujo fue mucho mayor en comparación con la ventilación no invasiva. Esto permitió digamos, comenzar a instaurar estrategias como la alternancia de la cánula nasal de alto flujo con ventilación no invasiva, buscando, digamos, que poder beneficiarse de las diferentes ventajas de cada uno de los sistemas. ¿Qué ha mostrado esto? Pues que definitivamente prolonga o aumenta el tiempo de requerimiento de la intervención con oxígeno. Pero el outcome, digamos que en cuanto a ventilación invasiva, es decir, intubación orotraqueal, sí se ha afectado positivamente. Y la literatura es clara en describir que la mala tolerancia a la ventilación no invasiva es la causa o el motivo de intubación en casi el 5 al 14% de los pacientes que cursan con infección respiratoria aguda hipoxémica. Y en los pacientes que tienen diagnóstico de SEA alcanza hasta un 25%. Lo cual digamos que la tolerancia al dispositivo es uno de los temas importantes para tener en cuenta en el momento de hacer la escogencia de la interfase que vayamos a utilizar. Esta es una revisión narrativa de la literatura que, digamos, analiza el papel de la cánula nasal de alto flujo para tratar a los pacientes con diagnóstico de bronquiolitis. Entonces, ella, digamos que lo compara con la oxigenoterapia estándar y también con el uso de CPAP y BiPAP. Y pues definitivamente menciona que la cánula nasal de alto flujo en comparación con el uso de CPAP o BiPAP en cuanto a beneficios, digamos, no aporta mucho, a excepción de la tolerancia que mencionamos previamente. Pero en otros resultados como intubación, días de ventilación no invasiva, días de estancia hospitalaria
o días de estancia en las unidades de cuidado intensivo, pocas diferencias hubo. Y esto se vio aterrizado por un estudio hecho por Morel y colaboradores, donde recoge un metaanálisis que recoge 3 ensayos clínicos controlados aleatorizados que incluyeron 213 niños. Y se vio reforzado por los hallazgos de Clayton en otro estudio que realizaron en el 2019 que evaluó más de 6.400 niños con diagnósticos de bronquiolitis a quienes se les prescribió la cánula nasal de alto flujo y el CPAP como una modalidad de tratamiento inicial. Entonces, ellos documentan que un aproximado del 12% de toda esta cohorte requiere intubación orotraqueal, pero cuando lo van a comparar por grupos, encuentran que sí fue más frecuente en aquellos lactantes que utilizaron el CPAP o el BiPAP en comparación a la cánula nasal de alto flujo, un porcentaje de 20 a 11% respectivamente. Entonces, digamos que los hallazgos que han venido encontrándose en los diferentes estudios muestran que definitivamente sí hay una ventaja, una utilidad gigante en la cánula nasal de alto flujo, pero que debe ser prescrita con precaución sin, digamos que sobredimensionar los resultados o lo que esperemos de la intervención. Ese es otro artículo de revisión donde digamos que lo que buscaban era evaluar o centrarse en las indicaciones de la cánula nasal de alto flujo y un poco en la configuración. Entonces, ¿qué menciona el artículo? Que la cánula nasal de alto flujo, pues comenzamos en bronquiolitis y comenzamos a extendernos hacia la patología asmática, neumonía, incluso hacia la patología de apnea y hipopnea del sueño y actualmente la utilizamos en muchos escenarios del SRA. Este artículo menciona que definitivamente hay una disminución significativa de las tasas de intubación y de ventilación en comparación a otros dispositivos. Sin embargo, no hubo cambios en cuanto a la mortalidad y sugiere que hay una fuerte evidencia para utilizarla como medida de rescate en los escenarios de bronquiolitis aguda, pero comienza, digamos que a poner sobre la mesa la importancia de hacer una evaluación rigurosa y digamos que cíclica de la respuesta. ¿Para qué? Para poder encontrar aquellos pacientes que realmente son respondedores o los que no son respondedores. Y esto nos permita conducir nuestra terapia de oxígeno hacia una u otra interfaz o hacia el aumento o la disminución. Vemos que es un artículo interesante porque a pesar de que las patologías mencionadas comparten algo en los fenómenos fisiopatológicos, terminan por tener una subyacencia diferente que creo que es importante tenerla en cuenta en el momento de hacer la escogencia del instrumento que vayamos a utilizar y de la programación del setting. Ese es un estudio retrospectivo que se hizo en la unidad de urgencias del hospital de la Universidad de Massachusetts en el 2006 al 2009. ¿Qué hizo el estudio? Digamos que hizo un análisis en 3 momentos diferentes. Un momento donde no había disponibilidad de la cánula de alto flujo, un momento en el que ya hubo disponibilidad de la cánula de alto flujo, pero no se tenía estandarizado o protocolizado cómo se iba a implementar, y un tercer momento que mide ya digamos que la puesta en escena de toda una guía para el uso de la cánula nasal de alto flujo. Las patologías más frecuentemente documentadas en el estudio pues fueron asma y bronquiolitis, como lo observamos en la tabla, y vemos que en comparación del primer momento a el segundo, donde ya hay una guía instaurada, hay un impacto muy importante en la tasa de intubación en estos 2 tipos de patología, pasando de 5% en los asmáticos a 0.6%, con P significativas, y en bronquiolitis bajando casi el 50%. Entonces, digamos que hubo más o menos 1.246 ingresos durante este periodo de estudio y demostraron que definitivamente sí había un impacto en estas tasas de intubación o en estos requerimientos de progresar a la intubación orotraqueal en aquellos pacientes que habían recibido la terapia de oxígeno con la cánula nasal de alto flujo. Este es un estudio realizado por el doctor Mikkelsen del grupo escandinavo. Es un estudio muy interesante que comienza por mencionar las indicaciones o los escenarios en los cuales la cánula de alto flujo ha venido posicionándose y hace una revisión de 26 estudios. Digamos que los tamaños muestrales fueron bastante variables, hay algunos de 120, 115, los que están descritos en la tabla, pero llamaba la atención que la gran mayoría de los resultados definitivamente eran positivos en lo que compete a la rata o a la tasa de intubación, a la tasa de estancia en UCI, a la tasa de al número de días bajo la ventilación no invasiva, al número de días en la estancia hospitalaria, cual definitivamente
digamos que independientemente de las cohortes, acá vemos que son estudios prospectivos, observacionales y retrospectivos, pero que confluyen en que la cánula nasal de alto flujo es muy, digamos que útil para disminuir la tasa de ventilación mecánica invasiva. Este estudio buscó la forma de comparar, digamos que, qué diferencias había, no solo en intubación, sino también en estancia NUCI. Entonces, hubo un estudio retrospectivo que se hizo pre y post intervención. Entonces, ¿qué pasó? Lactantes que tenían diagnóstico de bronquiolitis en un periodo entre 2010 y 2014 en un hospital de tercer nivel, entonces compararon los pacientes que habían sido admitidos 24 meses antes de la instauración de la guía o de la utilización de la cánula de alto flujo y post la instauración. El resultado primario que ellos querían medir era, digamos, que la estancia hospitalaria. Y esto lo analizaron no solamente a la luz de la unidad de cuidado intensivo, sino en los departamentos de emergencias o en las salas respiratorias, y también midieron las tasas de intubación y las tasas de reingreso a los 30 días. Entonces, ellos encuentran que, digamos que hay un mayor índice, perdón, un beneficio en cuanto a la intubación y en cuanto al número de días de ventilación mecánica. Ustedes ven, digamos que hasta el momento hemos revisado varios artículos, revisiones sistemáticas, algunas revisiones de literatura y algunas revisiones narrativas, pero que digamos que toman muchísimos de los artículos de los originales y todos aterrizan en que la cánula tiene, digamos, un beneficio en cuanto a estas dos variables, la intubación y los días de estancia. Hasta el momento, en cuanto a mortalidad, no se ha podido demostrar que la cánula sea benéfica ni para progresar hacia el deterioro de la insuficiencia respiratoria aguda ni para prevenirlo. En este estudio, digamos que ustedes ven cómo las cohortes menciona de dos cohortes, una del 2004 al 2008, una del 2010 al 2014, que se fundamentan en lo mismo, en un antes y después de la implementación. Pues si bien las poblaciones es casi el doble en la segunda cohorte, de todos modos eso confiere también que haya una significancia estadística en las mismas variables de análisis, la intubación y los días de ventilación. Este fue un estudio que se hizo en pacientes asmáticos, entonces utilizaron una cohorte de 38 pacientes con diagnóstico de asma moderada y evaluaron el comportamiento en cuanto a frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y el índice de SAFI. Entonces ven ustedes cómo hacia las más o menos 12 horas de intervención de la cánula nasal de alto flujo comenzamos a ver que hay una mejoría de las variables que ellos evaluaron en la patología respiratoria. Entonces vemos que hay disminución de la frecuencia respiratoria, disminución de la frecuencia cardíaca y un aumento del índice de SAFI. Son dos artículos a manera de mención que han venido posicionando la cánula de alto flujo como una estrategia o una alternativa en la patología obstructiva del tipo SAOS. Entonces, los artículos mencionan que hay una disminución del índice de apnea en los pacientes que tienen SAOS y, digamos, que muestran cómo la cánula nasal de alto flujo puede ser una estrategia que puede ser benéfica en los niños que no se adaptan al uso del CPAP, aunque las interfaces actuales, los PRONC nasales y demás sean mucho más cómodas, se sigue evidenciando que la adherencia a este tipo de tratamiento sigue siendo baja. Entonces, los artículos mencionan que la cánula es una buena opción, una buena alternativa. Ya para adentrarnos, digamos que en el objeto de la revisión, entonces vamos a socializar algunos de los protocolos que se están manejando a nivel internacional o de las diferentes escuelas. Entonces, este artículo es un artículo que se realizó en Francia. Lo que se practicó fue una encuesta en 29 unidades de cuidado intensivo de habla francesa, buscando, digamos, que encontrar cuáles tenían instaurado un protocolo para el retiro o para la utilización de la cánula de alto flujo. Y, oh sorpresa, de las 29 unidades de cuidado intensivo que respondieron la encuesta, solamente 3 centros pediátricos tenían un protocolo escrito y que, digamos, se llevaba a cabo. Se encontró que un aproximado del 70% de las unidades que participaron en la escuela, en la encuesta, perdón, eran liderados en cuanto a los protocolos de retiro por el grupo de enfermería. Se encontró que el retiro súbito, que es lo que ustedes ven en la parte alta del diagrama de barras del verde claro, pues el retiro súbito fue la estrategia más frecuentemente utilizada. El retiro súbito ellos lo mencionan como simplemente la disminución del flujo de oxígeno hasta niveles que son característicos del sistema convencional.
y evaluaban fracción inspiratoria de oxígeno, frecuencia respiratoria, evaluaban frecuencia cardíaca, evaluaban gasometrías arteriales para conservar el equilibrio ácido-base. Y pues, digamos que ellos mencionan que en el seguimiento, la utilización de este protocolo de retiro súbito, que también se conoce como periodo de vacaciones o holiday o días festivos de la cánula de alto flujo, mostró pues una buena respuesta en cuanto a la implementación. Digamos que este es un estudio que evalúa el comportamiento de las diferentes variables cuando se hace el retiro de la cánula de alto flujo. Entonces vemos como la gran mayoría, digamos que siguen utilizando los scores clínicos convencionales que se basan en las variables de frecuencia respiratoria, apneas, grado de extra. Dale. Bueno, disculpas por favor por la falla. En esta gráfica, digamos que lo que menciona es que el análisis que ellos hacen para tomar determinaciones en cuanto a los protocolos de retiro y de inicio de la cánula de alto flujo sigue siendo fundamentado en las variables de frecuencia respiratoria, de apnea, grado de dificultad respiratoria, uso de músculos accesorios y toman en cuenta en algunos escenarios, digamos que la gasometría y los niveles de PCO2, pero fundamentalmente digamos que lo importante de la gráfica es que no se requieren digamos que unas herramientas de mucha complejidad para poder instaurar un protocolo de retiro de la cánula o de instauración de la cánula. Este es un estudio que realiza la doctora Kathy Nielsen de la Universidad de Washington en conjunto con el Instituto Nacional de Salud del Niño en Lima, Perú, y lo que busca, digamos, es describir como un enfoque científico que empodere el equipo no médico, es decir, enfermeras y terapeutas, digamos que mejora o puede aumentar la posibilidad de que el protocolo se lleve a cabo de una mejor manera o más riguroso. Entonces, el protocolo que ellos mencionan es un protocolo realmente sencillo que ustedes ven en la diapositiva, donde digamos que hay una evaluación por parte del equipo médico para cumplir criterios de retiro de la cánula de alto flujo. Entonces ellos evalúan que haya normalidad en la frecuencia respiratoria, en la frecuencia cardíaca y que tenga una fracción inspirada de oxígeno que debe ser menor a 0.5 o al 50% y no haber presentado ningún evento de oximetría baja o de saturación. Dividen, digamos que el grupo en dos, aquellos que usaban un flujo superior a 10 litros por minuto y a ellos les programan, digamos que un descenso de 5 litros por minuto cada 6 horas. Y a los que recibían un flujo menor de 10 litros por minuto, programaban una disminución de 2 litros cada 6 horas. Una revaloración y luego, si era tolerado, con base a la valoración de la frecuencia respiratoria y de los signos de dificultad, digamos que los dejaban durante 6 horas con un aporte de 4 litros por minuto. Si era tolerado, entonces los pasaban a la cánula convencional. Digamos, siempre estaban, digamos, monitorizados cada 6 o cada 12 horas por un equipo médico. Este protocolo realizado en el grupo de Atlanta hacia el año 2013-2014 es que ellos, ¿qué hacen? Utilizan dos escalas validadas previamente para la valoración de la dificultad respiratoria y ellos crean su escala propia. Entonces, utilizan una cohorte de 113 pacientes a los cuales les inició cánula nasal de alto flujo. Casi la mitad de los pacientes tenía diagnóstico de bronquiolitis, como ustedes lo pueden ver en la diapositiva. Y digamos que ellos aquí evalúan el comportamiento según variables como la edad, la frecuencia respiratoria y demás. ¿Qué es importante de este protocolo? El protocolo utiliza nuevamente el algoritmo que se describe en la literatura como holiday, vacaciones, días festivos, que consiste en suspender el aporte. O sea, básicamente es disminuir todo el flujo de la cánula nasal de alto flujo hasta flujos de 1 o 2 litros por minuto, que son los que utilizan la cánula convencional. Ellos reportan que cerca del 90% de los pacientes a los cuales se les practicó este protocolo de retiro fue exitoso después de 4 intentos. Pero el 83% fue exitoso en el primero. Y digamos que solamente hubo 14 pacientes que no lo toleraron. El artículo me parece bastante, digamos que interesante, en el sentido de que hace unas exclusiones, y es,
paciente que tenga diagnóstico de apnea, paciente que tenga utilización de Heliox como parte de la estrategia respiratoria y que tenga saturación, fracciones inspiradas de oxígeno superiores al 50% y que no consiga una oximetría de pulso mayor al 92%, eran descartados del estudio. Entonces, lo cual digamos que pone nuevamente como en la mesa el hecho de que no todas los escenarios pueden ser, digamos que adaptados a un solo estilo de retiro de la cánula. Este es otro estudio cuyo objetivo principal era como, digamos, disminuir la estancia hospitalaria y los días de oxigenoterapia en los pacientes que eran hospitalizados antes y después de la intervención con la cánula nasal de alto flujo. Ellos, digamos que la meta era disminuir el 10% en las dos variables. Y realmente, como ven en la tabla, digamos que lo consiguen disminuir la estancia hospitalaria de 60 a 54 horas, y ellos utilizaron como punto de referencia un promedio que el Sistema de Información Nacional les aportaba de 55 horas. Y asimismo, vemos que consiguen disminuir los días de oxigenoterapia en la cánula de alto flujo. Sí, fue un estudio que se realizó en el Hospital de Niños de Alabama, que digamos un total de 1.005 pacientes fueron ingresados durante el periodo del estudio con diagnóstico de bronquiolitis que se hizo entre el 2018 y el 2020. Y de estos 1.005, 554 fueron ingresados, digamos, después de la implementación del proyecto. ¿Qué protocolo utilizaban? Entonces, no, me disculpo si de pronto no se alcanza a observar muy bien la diapositiva, pero se las voy a ir explicando. Entonces, ellos clasificaban la dificultad respiratoria de acuerdo a este score RSS, y entonces decían, si el paciente tiene un score menor de 8, ¿cierto? Entre 5 y 7, entonces decían, ok, evalúe las características del setting de la cánula de alto flujo y comience una disminución de la fracción inspirada de oxígeno para conseguir saturaciones mayores a 90. En el momento en el que digamos que se llegue a un 50%, inicie la disminución del flujo en tasas de 1 a 2 litros cada 2 horas, siempre para mantener un score menor de 0.8. Por otro lado, si el paciente, digamos que tiene una condición clínica mucho mejor y tenía un score menor de 4, ellos iniciaban un protocolo de Holiday o un protocolo de suspensión súbita de la cánula de alto flujo. Evaluaban a las 2 horas del retiro y digamos que habrían un abanico de 3 posibilidades. Si el score era menor de 6 y no había mayor dificultad para respirar y demás, ellos digamos que ponían esos niños, esa corte de pacientes, bajo la respiración ambiente, sin ningún tipo de intervención. Si el score era menor o igual que 6, pero la oximetría de pulso era muy limítrofe, es decir, un niño despierto saturaba sobre 90% y dormido sobre 88%, ellos iniciaban una intervención con una cánula convencional. Pero si el score era mayor de 8, lo que hacían era volver a iniciar la cánula de alto flujo al setting que venía. O sea, una pauta mucho más sencilla que las que hemos mencionado previamente, pero pues que digamos que trata de hacer una mezcla entre la disminución progresiva del flujo y el protocolo de Holiday o el protocolo de vacaciones. Este es otro estudio hecho por el doctor Juan, un estudio interesante con un total de 223 niños, 96 niños antes de la implementación del protocolo y 127 después de la intervención. Midieron, digamos que fundamentalmente lo mismo que los otros protocolos, tiempo de estancia en UCI, tiempos de días de ventilación no invasiva. Entonces, ¿qué encontraron? Una disminución de los días, en promedio más o menos de 4 a 2.8 días de estancia en la UCI y una disminución de oxigenoterapia y una disminución de estancia en la UCI de 2.8 a 1.9 días. En comparación, digamos que en horas de la instauración de la cánula nasal de alto flujo, entonces vemos cómo disminuyó de 44 horas a 36 horas. ¿Qué hacía este estudio? Entonces, este estudio, digamos que es un poquito más complejo pero fundamentalmente lo que hacía es calificar el grado de dificultad respiratoria o de estrés respiratorio en leve moderado según la escala RAC que está mencionada a la izquierda de la diapositiva. Y el paciente cumplía criterios.
para estar moderado o severo, entonces se iniciaba la intervención con cánula de alto flujo. ¿Cómo la iniciaba? Con base al peso o con base a la escala, al un flujo de 1 a 2 litros por kilo. Y se iba titulando según el efecto. Asimismo, digamos que iniciaban la presión inspirada de oxígeno más o menos para garantizar saturaciones de oxígeno de 90 a 95 con el niño despierto y de 88 era lo permitido cuando el niño estaba dormido. Sí, la condición, digamos que se deterioraba, aumentaban el flujo hasta 2 litros por kilo con una FIU superior a 0.6 y evaluaban. Por otro lado, si la clasificación era moderada, lo que ellos intentaban hacer era una disminución del flujo y de la fracción inspirada de oxígeno en simultáneo durante 4 horas más o menos y volvían a evaluar hasta que consiguieran una fracción inspirada de oxígeno menor de 0.5. En ese momento, digamos que volvían a evaluar luego de unas 2 a 4 horas de haber hecho la disminución del flujo y comenzaban a, digamos que ponerlos en diferentes estados. El niño que definitivamente tenía un comportamiento estacionario y requería estancia en la unidad de cuidado intensivo, reiniciando el protocolo con el mismo setting, o el niño que, digamos, se podía hacer la transición hacia la canula nasal de alto flujo, de la canula nasal convencional. Este es un estudio que se llevó a cabo en 257 pacientes que ingresaron con diagnóstico de bronquiolitis y se compararon con 333 pacientes después de la implementación. El estudio midió nuevamente, digamos que los días de estancia hospitalaria en la unidad de cuidado intensivo, los días de estancia hospitalaria como tal en global y el uso de la ventilación no invasiva y la tasa de intubación. Interesante de este estudio, digamos que utilizaba un score de digamos un score de 0 a 1 y con una fracción inspirada de oxígeno menor de 6, si se cumplían estas características y el niño era mayor de 12 meses, se iniciaba una disminución del flujo más o menos a una velocidad de 1 litro por minuto cada 2 horas, para que se lograra hacer la transición a la carga. El niño tenía entre 1 y 3 años, entonces la disminución del flujo se hacía de a 2 litros cada 2 horas hasta llegar a 4 litros por minuto y en ese momento se evaluaba y luego se hacía la transición hacia la cánula convencional. Si el niño tenía más de 13 años, perdón, si el niño tenía 13 años, lo que se planteaba hacer era una disminución, digamos, un poquito más intensa del flujo, 2 horas hasta que se llevara a la transición de la cánula convencional. Y esto lo medían o lo evaluaban cada 2 horas. Si por otro lado el score, digamos que era 2, donde había una condición de dificultad respiratoria un poquito mayor, entonces lo que se hacía era disminuir la presión inspirada de oxígeno hasta obtener una menor del 60%, pero que garantizara saturaciones de oxígeno mayores de 92, y en ese momento, digamos que comenzaban a evaluarse cada 4 horas porque tenían una fracción inspirada de oxígeno que estaba en 60, para poder volver a reclasificar hacia un score más bajo o si definitivamente el niño requería un aumento en el flujo que aportaba la cánula nasal de alto flujo o digamos que cambiar la interfase. Esta es, digamos que la gráfica que menciona los diferentes momentos en los cuales se llevó a cabo la implementación del estudio. Entonces, los números que vemos ahí, 1, 2, 3, 4, 5, digamos que hacen gala de en qué momento se diseñó el estudio, en qué momento se presentó, y hacia los números 3 y 4 es cuando se llevó a cabo la implementación del estudio, y digamos que este periodo que hay entre 4 y 5 es cuando se hace como una reeducación hacia los profesionales de la salud que estaban instaurando el estudio. Estudio, digamos que, pues evidentemente muestra que hay una disminución de la estancia hospitalaria, de los días de ventilación mecánica no invasiva y de los días de estancia en UCI después de la instauración de un protocolo. Miren que este protocolo es muy diferente a los que hemos mencionado previamente, pero también muestra una muy buena respuesta en cuanto a estas variables que ellos midieron. Otro tipo de protocolo que menciona, digamos que aquí ya se tienen en cuenta otras variables, y estas variables son, digamos que medir el pH, medir la saturación de oxígeno, medir la presión de CO2 en la gasometría y
le dan una fuerza bastante importante a la condición de dificultad respiratoria o no. Entonces vemos que en el brazo de la izquierda de la pantalla, digamos, vemos como tenemos un pH mayor de 7.27 con una PC2 que es menor de 60, pero en este caso en particular, el grupo de pacientes no expresaba dificultad respiratoria. Estos pacientes que no expresaban dificultad respiratoria, pues el grupo de médicos decían no se beneficia de la utilización de cánula nasal de alto flujo y les aportaba cánula oxígeno con una medida estándar. A aquellos pacientes que tenían dificultad respiratoria de leve a moderada, les instauraban cánula nasal de alto flujo, digamos con una intensidad de 1 a 2 litros por kilo, con un tope de litraje en los menores de 6 meses, de un mes, perdón, de 6 litros por minuto, en la población menor de 12 meses hasta 8 litros por minuto y comenzaban con una FiO2 de 30%. Si el paciente mejoraba, luego de 24 horas de la intervención comenzaba el descenso y el descenso iniciaba fundamentalmente con la fracción inspirada de oxígeno. Comenzaban a bajarlas de 5% cada hora o cada 2 horas hasta llegar a 30%. Luego de obtener esa meta de 30% de FiO2, iniciaba el descenso del litraje cada hora o cada 2 horas en una velocidad aproximada de 1 litro por minuto. Digamos que es otra forma de hacer el retiro de la cánula de alto flujo que este grupo comenzó, digamos que, a instaurar con buenos resultados. Pero pues, digamos que fundamentalmente no hay, digamos que una comparación oficial con otro tipo de protocolo. Entonces, de la revisión que tuve la oportunidad de hacer, este es uno de los ensayos, digamos que más promisorio. Y con este terminamos. Es el ensayo SLOW. Ese ensayo se está llevando a cabo en la actualidad y estima que hacia diciembre del 2023, digamos que ya se tengan los resultados del estudio. El estudio que planteó, digamos que va a cortizar en 3 grandes grupos. Un grupo al cual se le va a hacer una disminución inicialmente del flujo a una velocidad de 1 a 2 litros por minuto por hora hasta, digamos que, y luego conseguir una reducción de la fracción inspirada de oxígeno hasta que sea 30. En ese momento pasaron a convertirlo en un dispositivo convencional. Otro grupo, otra cohorte en la cual, digamos, se está haciendo una disminución inicialmente de la FiO2. Luego de obtener fracción inspirada de oxígeno del 30%, iniciar la disminución del flujo. Y otro brazo donde se va a hacer la disminución en simultáneo de la FiO2 y del flujo. Entonces, lo que el estudio plantea encontrar es qué diferencia hay con 3 tipos de retiro de la ventilación de la cánula de alto flujo y puede evaluar si alguno aporta mayor o menor beneficio. Como conclusiones de la revisión, ¿qué les puedo yo decir? Es que hay una muy alta variabilidad de las pautas a nivel de las instituciones para hacer no solamente el inicio de la intervención con la cánula, sino del retiro. Sabemos más de cómo iniciarla que de cómo retirarla. Los estudios muestran que esta estrategia holiday o de vacaciones es la de mayor frecuencia en utilización y digamos que no ha mostrado mayor complicación, puesto que en el momento en el que falle, pues simplemente se reinicia la cánula de alto flujo al setting que venía programado. A mí que me parece importante que ninguno de los estudios que tuve la oportunidad de revisar hizo como una clasificación de riesgo con base a la patología o con base, digamos que a comorbilidades o a situaciones anexas. Palisi en el consenso de retiro de la ventilación mecánica no invasiva, digamos que nos da la oportunidad de saber o de clasificar a los pacientes en un alto riesgo o bajo riesgo de fallo del retiro. Y eso digamos que nos permite hacer una prueba de respiración espontánea con diferente intensidad. 30, 60 o 120 minutos. En el caso de los protocolos de retiro de cánula de alto flujo, ninguno lo mencionó, lo cual a mí me parece que es importante porque si bien muchas de las patologías en las cuales se utiliza comparten algo del fenómeno fisiopatológico, también difieren muchísimo en la historia, en el comportamiento y también en el tiempo de evolución, lo cual digamos que me hace pensar que el retiro de la cánula nasal de alto flujo no solamente puede ir enfocado
en disminuir el flujo o disminuir la fracción inspirada de oxígeno o instaurar un periodo en el cual lo vayamos a hacer cada hora, cada 2 horas, cada 6 o cada 12, como mencionamos en algunos de los protocolos, sino que digamos que debe ir mucho más allá y tratar de establecerlo de acuerdo a la patología subyacente que lo llevó a utilizar la cánula de alto flujo. Por último, pues ofrecer mi agradecimiento a las personas que me apoyaron y me acompañaron durante la realización de la conferencia y de la charla. Muchas gracias. Mario, muchísimas gracias. Muy interesante la presentación, muy bien estructurada. Era un tema que era difícil. No sé si el profe Godoy quisiera iniciar con algunos comentarios. Gracias, Pablo. Felicitaciones, Mario, por la presentación y el uso adecuado del tiempo en un tema, pues que si bien sigue siendo un boom en su aplicación, eh, tiene bastante acogida, más aún durante y después de la pandemia de COVID. Aún hay muchas cosas por saber, ¿no? Acerca de cuál es la manera ideal de retirarla. Con un dato también que es desconocido y es qué impacto tiene la manera de retirarla, porque es probable que al cabo de los estudios se encuentre que sea indiferente una u otra forma de retiro, pero bueno, los estudios lo dirán. Creo que es una buena aproximación para este tema, para que profundicemos más en la manera con base en evidencia más conveniente para el uso, buen uso, evitar el mal uso y sobreuso del dispositivo. Felicitaciones a Mario y pues si hay alguna observación o comentario o pregunta de alguien del auditorio, bienvenidos, y Pablito, que tal vez es de las personas que más ha estudiado el tema y es inquieto en eso, nos puede ayudar un poquitico al respecto. Gracias. Profe, muchas gracias. Digamos que en principio, este es un tema que escogimos porque hemos oído hablar, digamos, recientemente, siguen con los años, la discusión del uso de las cánulas de alto flujo, pero generalmente la obsesión, digamos, está siempre en compararla con otros métodos no invasivos, tratando de ver cuál de los dos métodos es mejor. Que me parece que es una cosa que genera grandes confusiones porque en principio, pues no es que sean, ni siquiera funcionan igual, entonces no son tan comparables. También está la discusión cada vez, que es la misma discusión de la no invasiva, y es que la gran dificultad de encontrar dónde está el punto de fracaso para no prolongar una terapia innecesaria que pudiera aumentar el riesgo de las personas que tienen enfermedades con fallo respiratorio. Una de las cosas que hemos empezado a ver con el uso masivo de las cánulas de alto flujo, sobre todo en la época de pandemia, fue un gran inicio de algo que se esperaba que iba a suceder, porque ha sucedido con muchos dispositivos, es que en general empieza a haber un sobreuso del aparato, ¿cierto? Una de las grandes ventajas que tiene la cánula de alto flujo, que también la hace su desventaja, es su gran comodidad. Entonces, como es tan cómoda, la gente siente que ponerle una cánula de alto flujo a una persona pues en principio no le va a ocasionar ningún daño en particular, y pues si le pudiera beneficiar, ¿qué tal que pues intentemos ponérselo? Sin embargo, pues para el sistema de salud, pues eso implica unos costos importantes, porque la mayoría todavía hacemos cánulas de alto flujo en escenarios de monitoría invasiva, de monitoría intensa. Eso implica costos para el sistema de salud. Entonces, algunos grupos ya han demostrado cómo las cánulas de alto flujo lo que más contribuyeron fue a que entráramos pacientes o más pacientes a las unidades de cuidado intensivo, a vigilar bronquiolitis o a vigilar asmas, que en principio se murieron igual y tuvieron los mismos días de estancia al final. Entonces, una de las cosas que es importante en este punto y en este momento del uso de los años que llevamos es empezar a ser muy quisquillosos en tratar de escoger a quienes sí, a quienes no, porque probablemente si la sobreusamos vamos a terminar generando mucho sobrecosto sobre el sistema de salud. Y uno de los puntos importantes en el sobreuso
no solamente tiene que ver con habérsela puesto a quien no era, sino además tenemos la tendencia, como nos pasó con ventilación mecánica muchos años, es que estamos dejando las cánulas de alto flujo mucho tiempo puestas. Y parte de la razón es porque no nos hemos puesto de acuerdo cómo quitarlas. Y Mario hizo una excelente revisión del tema y ustedes ven cómo hay 800 protocolos con 800 maneras, con algunos quieren quitar el flujo, otros quieren quitar la FIO2, otros quieren quitar los dos, algunos quieren hacerlo cada 6 horas, les gustaría tener un score de severidad, otros quisieran tener elementos gasimétricos complejos, pero en principio yo creo que a lo que vamos a terminar es que en principio lo que se necesita es tomar una decisión y un protocolo que se siga exhaustivamente. Y yo soy fan y oirán decir mucho que en principio creo que va a pasar como en ventilación mecánica, que hay que hacer ensayos de quitarla de súbitamente porque en principio nuestra capacidad predictiva de que alguien va mejor en la cánula es difícil. Y si terminamos prolongando, nos va a pasar lo que le pasó al SIM muchos años al principio, que fue que como dejaban el protocolo muy largo, no era que el SMB no sirviera para destetar, era que usted venía a tocar el ventilador cada 6 horas, entonces se demoraba 6 días en quitar el aparato. Entonces, en principio, creo que es lo mismo que va a pasar con las cánulas de alto flujo. Entonces, la propuesta es, empiecen a pensar en tener protocolos no solamente de inicio, de fracaso, sino también tengan un protocolo de retiro, el que quieran escoger, pruébenlo. Hoy en día estamos en la moda de la mejoría de la calidad y es implanten un protocolo con alguna idea, háganlo ejecutar, miren cuál es el efecto sobre sus pacientes en su vida real. Lo que dice Mario, qué tal que haya los de las bronquiolitis chiquitas les gusta que hagan retiros rápidos, los asmas no tanto. La ventaja que tiene este protocolo sobre los protocolos de Holidays en ventilación mecánica es que esto en realidad lo único que implica es que usted se pare ahí, le baje a la cánula, mire el paciente y si quiere reiniciarse en los siguientes 5 minutos se las puede reiniciar sin ningún problema. En ventilación mecánica pues implica dejar de sedar el paciente, despertarlo, bajar el ventilador, mirar los parámetros, tomar gases, volver a mirar. Entonces yo creo que aquí es un poco más sencillo de intentar. Pero si no, hacer algún protocolo de este que tenga algún criterio rígido y probablemente, como nos ha pasado con las escalas de sedación y eso, que sean dirigidos por el equipo de terapia respiratoria para los que tienen terapia respiratoria en todos los sistemas, o por lo menos en sistemas de enfermería, guiados por enfermería. Y eso nos va a ayudar en la medida en que tengamos esos protocolos muy bien establecidos, a empezar a pensar o a dilucidar si hay una cohorte de pacientes que pudiéramos sacar a los pisos para bajar los costos y poder, por ejemplo, en los picos respiratorios mantener un poco menos desocupadas las UCIs para hacer, digamos, las cosas más invasivas y lo más agresivo que no podemos hacer en los pisos. Eso es como la idea que tengo de lo que hemos estudiado el tema. Estamos actualmente haciendo un protocolo de investigación en el tema y les contaré más adelante cuáles serán sus resultados. Vamos a hablar de este tema también un poco en el Congreso la próxima semana, entonces a los que van a ir, espero verlos allá y que tengan un montón de ideas. No sé si tienen alguna pregunta, quieren hacer algún comentario, tienen alguna idea, los escucho, están todos los micrófonos abiertos. Nuevamente, Mario, felicitaciones. Gracias. Voy a ir leyendo mientras tanto el chat. Entonces, todo el mundo te felicita, muy buena presentación. En principio, la doctora Celis insiste en que él siente, no es Soto, que en principio él siente que realmente cambió la patología respiratoria, disminuyó la intubación, que es una terapia que no es tan libre de complicaciones y los costos son altos y cree que es la hora de atajar en vez de arriar, pero que sí hay que individualizar mucho la información. Algunos grupos, Oscar, por ejemplo, nos está comentando que en su hospital en Argentina ellos hacen ya cánulas de alto flujo en pisos. Hay varias experiencias. Aquí en Bogotá también Colsubsidio tiene una experiencia grande del uso de cánulas de alto flujo en pisos. Me parece que es una buena estrategia. Aquí en Colombia creo que la limitación un poco es poder hacer rentable la sacada de las cánulas de alto flujo, por lo que el costo usualmente va derivado hacia la estancia. Pero es una idea que ya se está dando en España, que se ha dado en varios países del mundo. Mario mostró un par de protocolos que están basados en manejo en pisos, en unidades respiratorias, donde hay un poquito de monitoría, tampoco es que sea, digamos, tan piso. Si ustedes ven el protocolo que hace Colsubsidio, en realidad es simplemente cortiza a los pacientes y pone un pediatra a vigilarlos.
con algo de monitoría y con un poco más de vigilancia de un piso habitual, pero creo que funciona bastante bien y en eso estoy también de acuerdo que hacia allá vamos a tener que ir migrando. No sé si alguien quisiera hacer alguna intervención, están los micrófonos abiertos, ideas o experiencias que hayan tenido. Bueno, muy bien, entonces muchísimas gracias a todos por la asistencia en la noche de hoy. Espero que hayan disfrutado la charla que preparó Mario con mucho cariño y mucho esfuerzo. Es un tema que pues no está muy escrito todavía, entonces pues siempre nos costó acomodar la literatura, pero creo que el resultado final es una muy buena información para ustedes y motivarlos a que empiecen a hacer algunos ajustes en sus unidades de estos protocolos, intentar hacer algunas formas de programación para retiro, sobre todo, que creo que es lo que más le hace falta a los protocolos últimamente. Mil gracias a todos, nos vemos en 8 días el Congreso, los que vayan a estar, y los que no, nos vemos el próximo miércoles en el curso de Fisiología o el siguiente mes en el curso de Interusis de los programas de cuidado intensivo de Bogotá. Muchas gracias y buenas noches a todos. Mario, buenas noches, gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos. Feliz noche.